en este momento a nuestro hermano Pastor Paulino Puello, quien tendrá el tema central en esta mañana. Que Dios le bendiga a todos. Muchas gracias. Feliz sábado. Lindo sábado para todos ustedes, hermanos. El Señor le bendiga de manera abundante y que la misericordia y la gracia de Dios le acompañe. Nos ha tocado vivir en un tiempo apremiante y siempre estamos llamando a la oración porque el panorama mundial en que estamos viviendo está sombrío. El panorama de República Dominicana está también muy sombrío. La pandemia ha trastornado el mundo y en medio de toda esta situación, como hijos de Dios, estamos aquí para vivir en la luz y proyectar la luz. Gracias, hermana Tati Almonte, por la invitación de poder estar en su iglesia y con todo lo que han entrado de las demás iglesias y que están ubicados en los diferentes lugares. Para mí es un gozo siempre poder colaborar, estudiando la palabra de Dios y haciendo lo mejor posible en medio de este tiempo en que nos ha tocado. De paso, de antemano le digo que en el territorio de la Unión Dominicana, en medio de todo este panorama sombrío, hemos visto la mano de Dios obrando a nivel nacional. Hemos visto una iglesia, aunque imposibilitada para asistir al templo o yendo al templo de manera tímida, pero una iglesia muy activa, muy dinámica, una iglesia muy consciente del tiempo en que estamos viviendo y por la gracia de Dios utilizando todas las redes, todas las plataformas, todos los medios posibles para conectar a las personas con el maravilloso plan de salvación. Así que yo quiero felicitar a ustedes por usar la tecnología y poder continuar comunicando la verdad del reino de nuestro Señor Jesucristo en un tiempo como este. Ya entiendo y le felicito también que mañana ustedes estarán comenzando una campaña evangelística. Así que ustedes están en un ambiente misionero en este momento, porque el evangelio no se puede detener. El evangelio tiene que seguir siendo predicado a tiempo y fuera de tiempo. Y desde ya, hermanos queridos que me escuchan, estamos orando para que este trabajo misionero sea fructífero, sea un trabajo misionero para la honra y la gloria de Dios, y sea un trabajo misionero donde muchas personas se puedan conectar con el plan de salvación. Así que quiero invitarle para que vayan a su Biblia en este momento y la abran junto conmigo en el capítulo número 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, y vamos a leer en esta ocasión el versículo número 8. Hechos 1:8. Dice la palabra de Dios allí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El texto bíblico que terminamos de leer está enmarcado allí del acontecimiento que usted y yo conocemos muy bien y que ocurrió en el año 31 de la era cristiana. Fue justo en el año 31 de la era cristiana cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Y este versículo que terminamos de leer, Jesús lo pronunció después de la resurrección. Permítanme decirle que la palabra de Dios confirma que después que Cristo se levantó de entre los muertos, duró 40 días conviviendo de nuevo con los discípulos, fortaleciendo la fe de los discípulos, ayudándolo a entender la misión por la cual él había venido aquí en la tierra. Esto lo confirma el verso número 3, Hechos 1:3, última parte. Dice: apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que el lapso de tiempo después de la resurrección, durante 40 días, Cristo estuvo reunido con los discípulos, aconsejando a los discípulos,
orientando a los discípulos, fortaleciendo la fe de ellos, comiendo con ellos. Y podemos decir que era dándoles ya las últimas impresiones de las cosas que los discípulos debían saber antes de su partida. Y realmente Jesús le dijo en el verso número 4 que ellos, los discípulos que habían creído, debían mantenerse en Jerusalén. Jesús le dijo, mire, hagan un alto en su vida. Quédense en Jerusalén, dice el verso 4. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué dice que hasta que reciba la promesa del Espíritu Santo? Ustedes recuerdan, apreciados hermanos que me escuchan, que cuando Jesús estuvo desarrollando su ministerio aquí, Él le habló del otro consolador. Él le dijo, a mí me conviene ir porque si yo no me voy, el consolador no vendría. Pero si yo me voy, el consolador vendría a nosotros. Y ese consolador era refiriéndose al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo que Jesús dijo, el cual estará con ustedes, permanecerá con ustedes, y es el Espíritu Santo que lo guiará a toda verdad, que le ayudará a entender las Escrituras. Y así que en ausencia de Cristo, el Espíritu Santo estaría conduciendo al pueblo de Dios hacia un reencuentro con la verdad, hacia un reencuentro con el reino, hacia un encuentro con el maravilloso plan de salvación. Así que ese Espíritu Santo, Jesús le dijo que debían quedarse en Jerusalén, que no debían moverse hasta que recibieran esa promesa. El versículo siguiente, el número 5, dice que Juan bautizó en agua, pero los discípulos serían bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y yo alabo el nombre de Dios por esta declaración, porque ustedes recuerdan que cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, que lo comenzó unos meses primero que Cristo, Juan bautizaba en Elín, bautizaba en el Jordán, bautizaba por inmersión a todos aquellos que querían cambiar de vida. Cuando la multitud se aparecía delante de Juan y le preguntaban a Juan, ¿y nosotros qué haremos? Juan le decía, arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, decía Juan. Así que ahora Jesús está diciendo que Juan bautizaba en agua, pero que los apóstoles, esa iglesia naciente, ellos serían bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice la declaración. Así que es importante lo que menciona aquí por el hecho de que cuando Jesús le dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y que se iban a convertir en testigos, Jesús le está haciendo mención a aquella promesa de que ya el Nuevo Testamento decía. Esa promesa que sin duda estaba fresca en la mente de los discípulos y ahora Jesús quería que ellos la tuvieran allí de tal manera de que la pudieran asimilar. La declaración del versículo 8, hay algunos elementos que debemos tomar en cuenta. Número 1, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Cuando sean investidos del poder de lo alto, dice el versículo número 8, ustedes entonces se van a convertir en testigos, en mis testigos. Y entonces dice allí que van a testificar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que esta declaración Jesús la dijo el día número 40 de su resurrección. ¿Y cómo sabemos que fue el día número 40? Bueno, esto es muy sencillo, una matemática muy sencilla, porque el versículo número 9, el verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así que el versículo 9 nos está diciendo que el versículo 8, Jesús lo dijo el día número 40,
que fue el día en que ascendió al cielo, 40 días después de la resurrección. Y quiero hacer notar acá esta declaración del versículo 9, que habiendo dicho estas cosas, o sea, lo que dice el versículo 8, fue alzado en una nube que lo ocultó de sus ojos. Y miren ustedes, hermanos que me escuchan esta mañana, lo que dice el versículo número 10. El versículo número 10 dice que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿qué ustedes están mirando hacia el cielo? Ese mismo Jesús que ustedes ven que se está yendo al cielo, así mismo volverá a la tierra, como le habéis visto ir al cielo. Yo alabo el nombre de Dios esta mañana. Creo que estas palabras deben ser de regocijo, apreciados hermanos y amigos, de regocijo para todos nosotros, porque hay algunas cosas importantes aquí que nosotros debemos resaltar esta mañana. Número 1, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, una nube lo tomó y lo apartó de sus ojos. Ya esto nos está diciendo que Jesús se fue de manera visible. Cuando Cristo ascendió al cielo, el día número 40 de la resurrección, ascendió al cielo de manera visible. Lo vieron, sí, lo vieron. Vieron en el momento en que la nube lo toma, lo levanta y se lo lleva al reino. Sí, se fue de manera visible. Así que tiene mucha razón la declaración de que menciona el versículo aquí, porque 2 varones con vestiduras blancas se acercaron a los discípulos que estaban apesadumbrados, estaban tristes porque su maestro se estaba yendo, y entonces los 2 varones le dicen: miren, ese mismo Jesús que ustedes ven que está yendo al cielo, asimismo volverá a la tierra como le habéis visto ir al cielo. Así que esto es interesante. Se fue visible, pero también regresará de manera visible. Y concuerda muy bien esto con la declaración que registró el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, en el versículo número 7, un texto bíblico que usted y yo conocemos muy bien, cuando Juan dice, refiriéndose a la segunda venida de Cristo, dice: he aquí que él viene en las nubes y todo ojo le verá. Así que recuerden, se fue de manera visible, pero también regresará de manera visible. Así que esa es la declaración que debe llenarnos de alegría, debe llenarnos de regocijo por el hecho de saber de que aunque se fue de forma visible, pero también va a regresar de manera visible. La encomienda fue: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y cuando el Espíritu Santo sea sobre ustedes, entonces me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Así que el día número 40, el Señor Jesucristo termina su misión terrenal y asciende. 40 días después de la resurrección, él va al cielo a ocupar su lugar, aquel lugar que antes había ocupado y que abandonó durante su viaje aquí a la tierra. Y como dice la Escritura, a partir de ese momento se sentó a la diestra del Padre, a la diestra en el trono de Dios. Pero esto no termina aquí, porque la promesa está allí. Quédense en Jerusalén hasta que sea investido el poder de lo alto. Si usted es tan amable, apreciado oyente, queridos hermanos, y abren su Biblia conmigo en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo número 1, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hago un alto aquí. Cuando llegó, ¿qué día, hermanos? El verso 1 dice: cuando llegó el día del Pentecostés. ¿Cuándo fue que llegó el día del Pentecostés? Esa es la pregunta.
estaban en Jerusalén. Jesús le dijo que permanecieran allí. Cuando llegó el día del Pentecostés, ¿cuántos días pasaron desde el momento de la ascensión de Cristo al reino hasta el día del Pentecostés? Se lo voy a explicar ahora, pero antes de explicarle, entonces permítanme ver con ustedes el versículo número 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se le aparecieron lenguas, dice el verso 3, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el verso número 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas como el Espíritu le daba que hablase. Hay algunas cosas en las cuales quiero detenerme en esta mañana porque creo que es importante para ello. Recapitulando, Jesús muere en la cruz, lo entierran, se levanta de entre los muertos al tercer día, y después de levantarse aquel domingo de mañana, camina con los discípulos, come con ellos, hace obra misionera con ellos durante 40 días. Sí, durante 40 días. El día número 40, Jesús reúne a la iglesia, a un grupo, algunos dicen más de 500 personas estaban reunidas allí en ese momento, y entonces le dice la encomienda de quedarse en Jerusalén, que no se movieran de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que reciban el Espíritu Santo. Así que, bien, habiendo dicho esas palabras, dice el verso 9 que leímos hace un momento, Jesús entonces se va al cielo en una nube y dos varones con vestiduras blancas le dicen a los que estaban reunidos que ese mismo Jesús que estaba yendo al cielo, así mismo regresaría de nuevo a la tierra como ellos estaban mirando que se iba. Así que se quedaron en Jerusalén y el texto número 1, Hechos 2:1, que terminamos de leer, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Dónde estaban reunidos? En Jerusalén. ¿Cuántas personas estaban allí? Todos aquellos que recibieron la misión y que Jesús le dijo que permanecieran allí. Y es interesante, y ahora yo quiero formularle una pregunta. La pregunta es, ustedes no me van a poder contestar, y de hecho yo sé que ustedes saben la respuesta. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento en el cual Cristo ascendió al cielo hasta que llegó el Pentecostés? ¿Cuánto tiempo pasó para que llegara el Pentecostés después que Cristo ascendió al cielo? Ya tiene la respuesta, yo sé que sí. Bien, Jesús se fue el día número 40 de la resurrección y el Pentecostés, del día de su partida hasta el Pentecostés pasaron 10 días. Sí, 10 días. Porque el Pentecostés coincidía con el día número 50 de la resurrección. Así que desde la resurrección hasta el Pentecostés pasaron 50 días. Y Jesús, como ya vimos, se fue el día número 40. Eso es lo que dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, que comió con ellos, participó con ellos durante 40 días. Así que esos 10 días lo pasó la iglesia allí reunida en Jerusalén. 10 días estuvieron allí en Jerusalén conforme a lo que Jesús le había pedido que hiciera. Y hay otra pregunta que yo quiero formular en esta ocasión porque creo que es importante. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los miembros de la iglesia naciente? ¿Qué hicieron esos hermanos de iglesia durante esos 10 días allí en Jerusalén? Porque recuerden que la orden era quedaos en Jerusalén, no se muevan de allí hasta que reciban la imposición o el derramamiento del Espíritu Santo
para que esto lo habiliten y ustedes se puedan convertir en testigos, llevando mi evangelio a todas partes. Ese fue un culto bastante largo, apreciados hermanos. 10 días allí reunidos, una ceremonia litúrgica de 10 días. Ahora mismo nosotros hacemos culto y lo hacemos de hora y media, ahora por la pandemia. El sábado el culto comienza a 9 de la mañana, 9:30 de la mañana. En situaciones normales termina al mediodía. Son 2 horas y media, 3 horas y media, máximo 4 horas en el caso de algunos que salen un poco más tarde. Y para muchos hermanos eso parece que fue una eternidad, llegar y durar todo ese tiempo allí. De hecho, algunos se cansan, se duermen, algunos se van antes que termine la ceremonia. Pero estos hermanos allí hicieron un servicio de 10 días. ¿Qué hicieron ellos durante 10 días? La vigilia, que es la ceremonia litúrgica que hacemos de mayor tiempo, es apenas toda una noche. Pero ya ustedes saben que la gente ya no va a vigilia y se va un rato y se va a su casa. Y ya no se quedan toda la noche orando. No. Así que fue un culto largo durante 10 días. Se ha preguntado, hermano, que me escucha esta mañana, ¿qué hicieron esos hermanos durante esos 10 días? ¿A qué dedicaron ellos el tiempo durante esos 10 días? ¿Qué pasó con esa ceremonia? Porque ahora bien descubrimos que son 10 días. Pero cuando Jesús le dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, obedeciendo la orden del maestro, se quedaron allí. Ellos no sabían realmente cuánto tiempo iban a estar, pero se quedaron allí. Ellos no iban contando, va 1, van 2, van 3, van 4. No, 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 no. Se quedaron allí porque la orden era, quédense en Jerusalén hasta que reciban la unción del Espíritu Santo. 10 días. No sabemos todas las actividades que hicieron. Me imagino que predicaron mucho. También me imagino que leyeron las escrituras. Eso fue un tiempo suficiente para dar testimonio de la grandeza de Dios. Yo no sé todo el programa que desarrollaron durante esos 10 días, pero podemos deducir que por lo menos hay 2 cosas que quiero resaltar que estamos seguros que ellos hicieron. 2 cosas que ellos hicieron y que esas 2 cosas lo habilitaron a ellos para recibir la promesa de la presencia del Espíritu Santo como lluvia temprana y de esa manera habilitarlo para cumplir la misión. De las 2 cosas que quiero mencionar que ellos hicieron, número 1, esos hermanos aprovecharon para mejorar sus relaciones interpersonales. Escuche bien, dedicaron tiempo para arreglar, mejorar sus relaciones interpersonales. Por el hecho de estar adorando en la misma iglesia, parece ser que habían algunos malos entendidos, que habían algunos roces entre ellos, habían cosas que no estaban clarificadas entre ellos, y entonces habían cosas que había que arreglar. Esos 10 días fue un tiempo suficiente para ellos arreglar cosas. Ustedes recuerdan que había allí un espíritu de supremacía, un espíritu de superioridad, un espíritu de quién es el mayor, quién va a ocupar los mejores puestos, los mejores cargos en la iglesia. ¿Recuerdan aquella buena hermana que tenían 2 hijos que le hizo un pedido a Jesús? ¿Recuerdan ustedes cuál fue el pedido que ella le hizo a Jesús? Ella le dijo, maestro, en el reino que va a establecer en esta tierra, que es un error, porque Cristo nunca le dijo que iba a establecer su reino aquí. Por el contrario, Cristo dijo que su reino no era de este mundo. Pero ella le dijo, en tu reino te voy a pedir algo. Permite que mis hijos estén uno a la izquierda y otro a la derecha. Así que no estaba dejando chance para más nadie. En esa sola casa, los 2 hijos de esta hermana iban a ser los 2 más cercanos en el reino. Así que ya ustedes se pueden imaginar lo que había en la cabeza, en la mente de muchos de los adoradores que estaban allí. Otro incidente que ustedes recuerdan muy bien fue cuando Jesús los reunió en el aposento alto para celebrar la Pascua con ellos. Cuando llegaron allí a celebrar la Pascua, era necesario lavarse los pies unos a otros.
era la costumbre, había que hacerlo. Pero en el momento en que iba a comenzar la ceremonia, ellos se miraban unos a otros y nadie intentaba lavarle los pies a los compañeros. ¿Por qué no querían lavarse los pies? Porque había una lesión en el lavamiento de los pies. Si yo decidía lavarle los pies a mi hermano, entonces yo estaba colocando a mi hermano por encima de mí. Yo me estaba subordinando a él porque era el esclavo quien lavaba los pies al amo. Y como todos querían ocupar puestos de preeminencia, nadie quería caer al trabajo de esclavo para lavar los pies a los compañeros. La lección más extraordinaria la aprendemos cuando Jesús tomó la toalla, tomó el lebrillo lleno de agua, se encorvó y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Qué lección de humildad, qué lección de fortaleza, de crecimiento cristiano, qué ejemplo nos ha dejado. Y no solamente hizo esto, sino que Jesús le dijo, miren, como yo os he hecho, hagan también ustedes. Así que ahora concuerda muy bien lo que le quiero decir, que durante esos 10 días se pusieron de acuerdo. Las diferencias personales que habían entre ellos fueron limadas, fueron eliminadas, se pidieron perdón. Yo me imagino que se abrazaron, que decidieron comer juntos, que comenzaron a amarse de manera intencional. Así que esa fue una de las tareas llevadas a cabo durante esos 10 días. Todos los asuntos interpersonales que no estaban bien, lo arreglaron. Y entonces eso fue preparando el camino para lo segundo que hicieron. Fue que durante esos 10 días tuvieron un acercamiento a Dios. Tuvieron una búsqueda intencional con Dios. Y entonces mejoraron su comunión con Dios. Mejoraron su relación con Dios. Esa relación con Dios fue cambiada totalmente y comenzaron a ver el panorama desde otra perspectiva. Durante el ministerio de Cristo, que vieron tantos milagros que ocurrieron a su alrededor, como la alimentación de los 5,000 hombres, como la resurrección de Lázaro, como el milagro de la suegra de Pedro que fue curada, los cojos que caminaron, los ciegos que recibieron la vista, los leprosos que fueron curados por el Señor Jesucristo. Los discípulos estaban tan enredados en las cosas materiales de este mundo que no apreciaron esos milagros que ocurrieron allí. Pero ahora, durante estos 10 días, el panorama fue diferente. Durante estos 10 días, comenzaron a asimilar esa gran obra que Cristo había hecho durante su ministerio terrenal en favor de ellos. Así que se pidieron perdón uno con otro, pidieron perdón a Dios por sus pecados. Sí, se arrepintieron. Recuerde que el arrepentimiento consiste en abandonar el pecado y dedicarse a vivir una vida totalmente nueva, totalmente transformada. Así que mejoraron su relación interpersonal y mejoraron su relación con el Dios del cielo. Y por eso es que cuando usted y yo leemos en Hechos 2, vuelva conmigo allí, Hechos 2, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Un paréntesis aquí. Estaban, ¿cómo dice la escritura? Unánimes juntos. Antes no estaban unánimes, pero ahora sí están unánimes. Hay una versión de la Biblia, la versión Dios habla hoy, dice, y eran todos de un mismo corazón, unánimes juntos. Y estas dos palabras son significativas, unánimes juntos. Podemos estar unánimes y no estar juntos. Podemos estar juntos y no estar unánimes. ¿Se entiende esto? Pero ellos tenían las dos características. Estaban unánimes y estaban juntos. Estaban de acuerdo y estaban juntos. ¿Por qué juntos? Porque estaban en Jerusalén, porque la orden era que se quedaran allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Así que había personal, habiendo mejorado su relación con Dios,
habiendo hecho el ejercicio de permanecer juntos, allí se cumple entonces el verso 2 que dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Un viento recio, que no era de ciclón, no era de huracán, no, pero era un viento recio, soplaba, movía la casa, había un estruendo. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios se manifestó en ese lugar. Como hubo trueno y relámpago en el monte Sinaí, cuando Dios entregó a Moisés la tabla de los mandamientos, ahora de nuevo la presencia de Dios estaba allí en el aposento, bautizando esa iglesia, bautizándola y empoderando a esos miembros para cumplir la misión que tenían por delante. Dice el verso 3 que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y lo más hermoso de esta declaración es la que aparece en el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo alabo y glorifico el nombre de mi Dios en esta hora. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. La lluvia temprana se posesionó de la iglesia naciente, preparando la iglesia para continuar el trabajo misionero que durante 3 años y medio Cristo había realizado en esta tierra. Un plan misionero de reconciliación, porque Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Cristo vino a establecer un puente de esperanza entre los seres humanos y Dios. Cristo vino a sembrar las semillas del evangelio que nacido en el corazón de la gente lo habilitaría para vivir sirviendo al Señor aquí en esta tierra, pero al mismo tiempo preparándolo para vivir en la tierra bendita y eterna que nos espera. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. La lluvia temprana preparó a la iglesia para dar a conocer el evangelio. Y grandes fueron los resultados de esta obra maravillosa. ¿Y por qué estoy hablando con mi iglesia esta mañana de este tema? Bueno, estoy hablando porque es ya el último tiempo cuando nosotros de nuevo necesitamos el bautismo del Espíritu Santo como lluvia tardía. Aquello fue la lluvia temprana para sembrar la semilla, para hacerla crecer. Pero ahora la lluvia tardía madura el grano y lo prepara para la cosecha. Yo creo que vale la pena nosotros hacer el ejercicio que hicieron nuestros hermanos de la iglesia naciente para así ser un recipiente que el Espíritu Santo pueda usarnos a toda capacidad. Necesitamos ser instrumento para cumplir el último aviso de amonestación que Dios debe dar a este mundo. Debemos mejorar las relaciones interpersonales. La palabra de Dios dice, en cuanto dependa de ti, vive en paz con todos los hombres. Debemos mejorar nuestra relación con Dios. Hermanos queridos, ha llegado el tiempo donde cada día nosotros necesitamos una entrega con nuestro Señor. Cada día nosotros necesitamos acercarnos al trono de la gracia. Cada día nosotros debemos presentarnos delante del altar y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Cuál es tu voluntad para mí en este día? Así que yo te invito para que intencionalmente tú mejores tu relación con Dios. Tú mejores tu comunión con Dios. De manera intencional tú tengas la oportunidad de planificar esa comunión diaria con el Rey del universo. Esto se logra estudiando la palabra de Dios. Esto se logra con un espíritu de oración. Esto se logra con un espíritu de comunión. Esto se logra con una búsqueda intencional de aquellas cosas que nosotros sabemos que nos van a ayudar en nuestro fortalecimiento de la vida cristiana. Tú recuerdas lo que dice Elena G. de White refiriéndose a esto, ¿verdad? En el Camino a Cristo, en la página 70. La palabra de Dios dice allí, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto
tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Dios, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies para llevarlo a cabo o para abandonarlo según lo indicare la providencia. Hermanos queridos, cada mañana conságrate a Dios por ese día. Cuando los discípulos recibieron el don del Espíritu Santo, salieron de Jerusalén a Judea, a Samaria, y llegaron hasta lo último de la tierra. Por eso tú y yo hoy somos adventistas del séptimo día. Por eso, por el trabajo que ellos realizaron en la obra misionera hasta lo último de la tierra, hoy nosotros tenemos una esperanza que ningún otro pueblo tiene. Nosotros hoy somos los responsables de seguir expandiendo la semilla del evangelio. Esta semana de evangelismo que ustedes van a tener, aprovechen el momento para conectar a los miembros de su familia que todavía no conocen al Señor, para que aprovechen este tiempo, la predicación de cada noche, de tal manera que sean impactados por el poder de la palabra de Dios. Pero no solamente su familia, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Hermanos, en este tiempo en que estamos viviendo, cuando es ya el último tiempo de la historia del mundo, aprovechemos la oportunidad para conectar al mayor número de personas posible con el plan de salvación. El Espíritu Santo nos usará como medio, nos impulsará, porque el Espíritu Santo transforma nuestra vida y entonces nos habilita y nos envía a cumplir la misión. La orden de la iglesia naciente era: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y se van a convertir en mis testigos. La orden para ti y para mí esta mañana es: preparemos nuestros corazones, preparemos nuestra vida, démosle morada al Espíritu Santo en nosotros y que el Espíritu Santo nos impulse al vecindario, nos impulse a las diferentes familias, nos abra la boca en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera que nos movamos. El Espíritu Santo nos use como medio para conectar a aquellos que son herederos del reino de los cielos. Dios quiera bendecirnos esta mañana y con un corazón de gratitud a Dios por permitir que su evangelio llegue hasta ustedes, llegue hasta nosotros, con un corazón agradecido, compartamos con otros esa gratitud y conectemos a la gente con el plan de salvación. Miren ustedes cuánta gente está muriendo hoy día a través después de esta pandemia. Más de casi 800,000 personas en el mundo entero han muerto en los últimos meses. Más de 1,000 aquí en República Dominicana. Cada día la gente se contagia y se muere. Muchos de ellos van a la tumba sin Dios y sin esperanza. Cuando hay una iglesia aquí que tiene un Dios y que tiene una esperanza, vivamos el evangelio, practiquemos el evangelio, compartamos el evangelio. Permíteme orar en este momento. Querido Señor, gracias. Muchas gracias por permitirnos abrir tu palabra esta mañana. Bendice a nuestros hermanos que han entrado por las diferentes plataformas y redes sociales. Que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo gobiernen sus vidas. Que ellos sean protegidos por ti en medio de esta pandemia. Que si alguno está contagiado, tú seas su médico sanador. Que si alguno tiene familia contagiada, tú le ayudes, Señor, para que puedan superar esta enfermedad. Si alguno de nuestros hermanos han perdido un amigo, un ser querido, un familiar, que tú le dé la consolación necesaria para que se mantengan activos y dispuestos a caminar contigo y hacer tu voluntad. Te ruego en esta hora, Señor, que proteja a tu pueblo. En medio de esta situación tan difícil que nos ha tocado, cuida a tu pueblo. Cércalo, Señor, para que el enemigo no lo toque. Que se cumpla en tu pueblo, en cada familia que está reunida hoy, escuchando lo que dijo el salmista David en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombrilla del Dios Todopoderoso. Ayúdanos a morar bajo tu sombrilla. Cubre, Señor, a tus hijos. Cuida de tu iglesia. Cuida de tus hijos. De manera que seamos cercados para que el enemigo no toque nuestros hogares
y si lo ha tocado, para que reprenda todo espíritu de enfermedad y toda dolencia que hay en el pueblo, de manera que seamos transformados, seamos cambiados y seamos habilitados para vivir vida entera consagrada a ti y a tu servicio. Bendice el programa misionero de esta semana y conecta, Señor, con la obra de tu Espíritu Santo a las familias que han de ser beneficiadas con ese trabajo misionero. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.